Desde el Sinaí hasta nuestro corazón, la voz de la Torá sigue resonando. Letras sagradas, misterios antiguos, revelados palabra por palabra. Parashá por parashá, por verso, una luz se enciende en cada estudio. Bienvenido a exégesis de las parashot, donde cada palabra cuenta y cada letra revela la sabiduría eterna que nos guía. Bueno, entonces vamos a empezar, hermanos. Esta es una parashá muy interesante. Es sobre la pará adumá, la vaca roja. Es una parashá desconcertante. Ha desconcertado a sabios, exégetas, a rabinos, a cabalistas. Entonces vamos a estudiarla a fondo, el significado profundo de esta parashá Jucat. ¿Por qué una vaca roja? ¿Por qué una vaca, para empezar? Habiendo tantos animales, en el Mishkan se ofrecían muchos animales. Había muchos sacrificios de expiación, de purificación. Se sacrificaban toros, sí, bueyes, corderos. Pero aquí vemos que se sacrifica una vaca. ¿Por qué una vaca? ¿Por qué roja? ¿Y por qué también ciertos elementos que son incinerados junto con la vaca? Vamos a estudiar a fondo esta interesante y desconcertante parashá. ¿Okay? Me tocaron las dos primeras aliyot, pero vamos a ver, me gusta ver solamente un tema para verlo a profundidad. Así que vamos a ver solamente el capítulo 19 del libro de Números. Vamos a empezar. Entonces, ¿para qué se sacrificaba una vaca? Porque era para purificar a las personas temeim, las personas impuras o sucias. Lo tradujeron como sucios, como contaminados. Más bien son personas no aptas para entrar al Mishkan, para entrar a la presencia del Eterno. Y también para participar en los sacrificios, en las ofrendas que se hacían en el Mishkan. Entonces, para eso se sacrificaba esta vaca, para purificar a las personas que entraron en contacto con una persona muerta. Y esto es muy común aún en nuestros días. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Se describe este tipo de mandamiento como uno de los hukim. Está escrito en la Torá, Sot Jukat a Torá. Este es la Juká de la Torá. Ajá. Entonces, ¿qué es un hukim? Es un tipo específico de mandamientos que no tienen razonamiento de ser, no tienen una lógica aparente o comprensible y se tienen que obedecer por fe. Esta palabra hukim viene de hok. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que vean la raíz. Hok es la raíz, pero también se puede encontrar sin la bab, hok, con het y con kof, o juká también, que viene siendo el término en femenino, juká. Eso lo encontramos en Shemot 13:10. Y esta raíz, esta palabra viene de la raíz hakak, perdón. Hakak es la raíz de hok, que significa grabar o esculpir en piedra. Entonces, un huk o los hukim son mandamientos que fueron esculpidos en piedra. Quiere decir que no se pueden borrar. Lo que escribimos en un cuaderno se puede borrar, pero algo escrito en piedra o esculpido en piedra, pues no, son eternos y no entran a discusión, ¿verdad? Así son los hukim del Eterno. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, está escrito, este es el hok de la Torá que Hashem ha mandado diciendo, hablen a los hijos de Israel que traigan a ti una vaca roja, pura, en la que no haya defecto y sobre la cual no haya subido yugo. Entonces, en la Torá vemos la descripción de este mandamiento, de este hok.
Tiene que ser una vaca roja, tiene que ser vaca, tiene que ser roja, tiene que ser pura. Dice Rashi en el Sifré. El Sifré es un conjunto de comentarios que se hacen de la Torá. Entonces hay muchos comentaristas como Rashi que da su comentario, da su punto de vista a este mandamiento. Entonces, cuando se dice que es pura, quiere decir que la vaca tiene que ser completamente roja. Y dicen los rabinos que si la vaca tenía 1 o 2 pelitos negros, no era una vaca kosher, no calificaba para el sacrificio. Entonces tenía que ser completamente roja, como la vemos ahí en la imagen. No tenía que tener defecto, no tenía que haber trabajado. ¿Qué es un yugo? Dice que no debía haber tenido un yugo. ¿Qué es un yugo? Así es. Sí, entonces no tenía que tener un yugo, ¿verdad? No tenía que haber trabajado. ¿Qué más? Vamos a continuar. Dice, comenta Rashi también en su comentario sobre la parashá, esto lo dice, sí lo dice Rashi. Esto lo dice Rashi, que el rito de la pará adumá es comparado al hijo de una sirvienta que ensucia un palacio. Que ensució el palacio, y entonces los demás sirvientes vienen y dicen que limpie la madre. Entonces dice Rashi que la pará adumá es un sacrificio debido a que nos contaminamos con el becerro de oro, con la adoración del becerro de oro. Sí, ok. Eso lo pueden comparar. Cuando vean CF, quiere decir Confer, que se ha comparado con el Midrash Tanjumá. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense bien. La vaca roja simboliza la madre en esta parábola que da Rashi, y que es sacrificada para limpiar la impureza provocada por la muerte. Entonces, en este relato, no lo digo yo, sino que en este relato representa la reparación de la corrupción que comenzó con el pecado de oro. Comenta un sabio, el Maharal de Praga, que el becerro de oro es el símbolo de la idolatría. Y vamos a ver lo que dice en la siguiente diapositiva. Sí, dice, esto lo comenta el Maharal de Praga. No hay nada que tenga más relación con la idolatría como el becerro de oro. Por lo tanto, la pará adumá es la eliminación de la idolatría del mundo, porque la idolatría y la impureza del cadáver son una sola cosa. Para el Maharal de Praga son una sola cosa, ya que los ídolos, según el Salmo 106, 28, son llamados como muertos. O sea, los ídolos a los que se les sacrificaba son comparados como muertos. Entonces, para el Maharal de Praga, el ritual de la pará adumá purificaba a quienes habían pecado con el becerro de oro. Y continuamos. Ahora fíjense, ¿cuándo fue la instrucción de la pará adumá? ¿Sí le prestaron atención los que estudiaron la parashá? Fue en el mes de Tamuz. Y dicen los sabios, dice la tradición, que el pecado del becerro de oro fue en el mes de Tamuz, es decir, en el mes cuarto. Y esta parashá está llena de simbolismo. Encontramos el número 4 en esta parashá. Entonces, fíjense bien, aunque la Torá no especifica que fue en este mes, podemos llegar a la conclusión debido a ¿cómo se llama? A la cronología bíblica. Porque la salida de Egipto fue en el mes de Nisán. La llegada del Sinaí está escrito que fue en el tercer mes, que es Iván. Cuando sube Moshe a la montaña, está escrito que duró 40 días y 40 noches. Entonces,
Entonces, se puede llegar a la conclusión que fue en el mes de Tamuz cuando Moshe baja y se da cuenta que están pecando con el becerro de oro. Ajá. Fue en el mes de Tamuz, en el mes cuarto. Vamos a la siguiente. Ahora, la instrucción del ritual de la parada Duma también se dio en el mes de Tamuz, porque está escrito en esta parashá que Aharón muere. Y dice la Torá que el Eterno habla a Moshe y a Aarón para que envistan a su sucesor, a su hijo, a Eleazar. Entonces después le toca a mi hermano, ¿verdad? A Juan Luis hablar de eso, de la muerte de Aarón. Está escrito que muere en el primer día del quinto mes. Ajá. En el mes, ¿cuál es el quinto mes? Es Ab, ¿verdad? En el mes de Ab. Entonces, hasta aquí parece lógico, ¿verdad? Que la indicación del sacrificio de la parada Duma fuera para expiar el pecado del becerro de oro. O sea, la Torá está escrita de tal forma, y me maravillo de eso, de que se pueden encontrar muchas interpretaciones. Vamos a ver más adelante que hay un mensaje todavía más espiritual, pero se puede interpretar también de esta manera. O sea, puede ser por el pecado del becerro de oro. O sea, la Torá es como la creación, como el mundo. O sea, en la creación hay muchos mundos, y no me refiero a los planetas, no estoy hablando de planetas, sino hablo de dimensiones espirituales. Y en la Torá es igual. O sea, en la Torá encontramos diferentes niveles de interpretación, diferentes niveles espirituales. Y a diferencia de la creación, para elevar a otro nivel la interpretación, tenemos que profundizar. O sea, se rompen todas las leyes de la física. Yo no le puedo decir a mi hermano que salga para adentro o que suba para abajo. En cambio, al escudriñar la palabra, sí puedo decir que nos elevemos al profundizar. Se alcanzan otras dimensiones. Entonces, puede ser esto, hermanos. Pero hay algo más todavía más profundo en esta parashá. Hay otro mensaje. Y para llegar a una comprensión más profunda, pues tenemos que analizar todos los complementos que se utilizaban para crear las cenizas de la parada Duma. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Esta es la pasada, ¿no? Ok, está bien. Dice, este es el Jok de la Torá que Hashem ha mandado diciendo, hablen a los hijos de Israel que traigan a ti una vaca roja pura en la que no haya defecto y sobre la cual no haya subido yugo. Pero después está escrito, y la daréis a Eleazar el sacerdote. Entonces la pregunta es, si la parada Duma se sacrificaba por haber pecado con el becerro de oro, ¿por qué se esperó tanto tiempo el Eterno para dar esta instrucción? ¿Por qué 40 años después de la salida de Egipto, en vísperas de la muerte de Aharón? ¿Por qué ese Aharón fue el que construyó el becerro de oro? ¿Por qué no fue él el primero en preparar las cenizas de la parada Duma? ¿Por qué Eleazar? ¿Mande? ¿Puedo comentar algo? Claro que sí, hermano. Igual no puedo errar. Mira, estamos viendo que estaban los de Moab antes de cruzar el río Jordán con Yardén. Entonces, todavía, propiamente hablando, no había Israel derramó sangre. Una vez que cruza el Yardén, empieza la conquista. Son arriba de 10 años la conquista.
Entonces, si iba a derramar sangre, ¿verdad? Entonces, más de alguno se iba a purificar por la sangre, ¿verdad? Y para ese objetivo fue hecha la vaca, para purificar a aquel que tomara muerto, el que agarrara los muertos. Quizás podría ser esa es mi opinión. Excelente, excelente comentario. También hay muchos que llegan a la conclusión, muchos exégetas, muchos sabios, también rabinos, que dicen que fue una purificación masiva por la muerte de Aarón. Entonces, la muerte de un líder de esa investidura, de ese nivel de Aarón, pues necesitaba una purificación. Sí, cuadra también. O sea, hay muchos comentarios, o sea, en el Talmud hay muchos comentarios, en el Midrash. ¿Sí, hermano? Se oye muy razonable porque una comparación es una purificación, ¿verdad? Y es un volver a empezar. Cuando tú llegas a la Torah, o sea, para tener parte, tienes que purificarte y tener parte, pero a través del Mesías. Cuando haces la purificación, para tener parte como pueblo, nosotros como gentiles, tenemos que entrar ahí para poder tener parte de un nuevo nacimiento, un nuevo camino. Así es, totalmente. Así es, hermano. Y para allá voy. Gracias, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice así, eso ya lo comenté, ¿verdad? Entonces vamos a brincarnos esa parte, eso ya fue comentado. Fíjense, para profundizar más en la mitzvah de la pará adumá, en el hok de la pará adumá, hay que analizar todos los elementos. ¿Por qué una vaca? Vamos a verlo más adelante, ¿por qué una vaca? ¿Por qué el color rojo? Bueno, el color rojo es central en el ritual de la pará adumá. No podía ser la vaca de otro color, tenía que ser roja. Y la palabra para roja en hebreo es adumá, como la ven ahí, ¿sí alcanzan a ver? Sí, ahí está claro, adumá. Proviene de la raíz hebrea adom, que significa rojo. Ajá, rojo. Esta palabra, hermanos, adom, tiene una polisemia espiritual profunda. ¿Qué es una polisemia? Porque muchos se me quedaron viendo con cara de what. Polimuchos, la que tiene muchos significados. Esta palabra viene de este nombre. Adán. Vamos a ver que de Adán surgen muchos términos, muchos conceptos espirituales. Entonces, adumá, esa adumá tiene que ser roja porque viene de Adamá, de tierra. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. Sí, fíjense, Adom, rojo, viene también de sangre. ¿Perdón? A ver, de uno por uno. ¿Quién me habló primero? ¿El hermano? Adamá es tierra. Adumá es roja. Es el femenino de Adom. Es Adumá porque Adom es rojo. Pero viene de Adán, del hombre. El nombre Adán, ajá. Al revés. Y eso ya lo había comentado, todas las palabras en hebreo tienen una raíz que se llama shoresh. Es una raíz de tres consonantes hebreas. Entonces, no es que Adán se llame Adán porque viene de la tierra. La tierra se llama Adamá porque viene de Adán. Adán es la raíz. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es la raíz. Pero antes de seguir, ¿iba a comentar algo? Había un comentario que había hecho More que dice que el pecado es rojo, ¿verdad? El pecado es rojo. Que dice que si el pecado fuera como una grana, sería el monstruo como la niña, y fuera como el carnecilla, como la naranja. Así es. Así es. Ahora, Adán es una palabra polisémica. Ya comenté, ya les expliqué la palabrita.
Es una palabra polisémica. De Adán viene Aduma, de la roja. Viene Adom, viene Adamá, tierra. De Adán viene sangre, Dam. O sea, tiene muchos significados. ¡Wow! Entonces, está escrito en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿por qué tenía que ser roja? Porque es una purificación por el pecado de Adán, por el pecado de la humanidad. Ya lo dije, la palabra es polisémica, significa humanidad también. Entonces, estamos escudriñando otra dimensión, otra interpretación más profunda, y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Súper interesante. Me emociono, o sea, se me pone la piel chinita porque me emociono. La Torá para mí es increíble. Tiene un conocimiento bien profundo, bien espiritual. Cuando nos adentramos a todos estos elementos, ¿verdad? A estudiar el hebreo, el significado de las palabras, de cada consonante hebrea. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, ahí está escrito Adán, arriba. Dice que cuando Adán fue creado, el Eterno lo tomó ¿de dónde? De la Afar Min Hadamá, del polvo de la tierra. Afar Min Hadamá, polvo de la tierra. Esa palabra Afar también la encontramos en esta parashá. A la ceniza que se prepara, se le llama Afar también. Entonces tiene un significado, un significado, ¿cómo se llama? De la creación, del Génesis. ¿Le iba a comentar, hermano? ¿Cuáles? Las Nekudot. Sí, aquí lo voy a escribir. Nekudot. Sí, son símbolos masoréticos, ¿sí? Las Nekudot. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, la palabra Adumá comparte las mismas consonantes que Adamá. Eso ya lo comenté, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿De qué color es la tierra? Pues sí es rojiza, ¿verdad? Entonces, tiene mucha relación, pero la relación esconde otro significado más profundo. O sea, porque de ahí es tomado el hombre, ¿verdad? Adán es tomado de la Adamá. Entonces, ¿alguien iba a comentar? ¿No? Ok. Bueno, más adelante, vamos a la siguiente diapositiva. Está escrito, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, bajo esa premisa, ¿verdad? Bajo esa premisa, quiere decir que necesitamos expiar esa impurificación que todos tenemos, que significa la muerte. Estamos todos impuros por cadáver, por la sangre que se derramó. Dam, de Adán. Entonces, el significado de la vaca roja, ¿por qué roja? Pues ya lo estamos descifrando, ¿verdad? La sangre, significa la sangre que se derramó en el Gan Edén. ¿Sí, hermano? Qué curioso, ¿no? Qué cosa más maravillosa. Dijo el Eterno, bendito es, cuando matan a Caín, la sangre de tu hermana clama, mires de la tierra. Así es. Qué bárbaro. Fíjese. Estamos contaminados. Estamos contaminados. Y vamos a acá está. No puedo hablar de la emoción. Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, la palabra far, dijimos que el hombre fue tomado del polvo de la tierra. La palabra far es descrita en esta parashá para referirse a la ceniza de la paraduma, lo que ya les comentaba. Esa palabrita afar también la encontramos en la parashá. Aquí dice, mire, si lo busca en la parashá, está escrito en Números 19:17. Belajú le tamé maafar, meafar. Y tomarás para el tamé, o sea, el impuro, el que fue contaminado, de la ceniza. Afar es la ceniza. El polvo también se va a tomar. La que sigue. En la Parashat Jucat, fíjense, la paraduma, ¿dónde se sacrificaba? Fuera del campamento.
Fíjense, este acto se conecta de manera significativa con el sacrificio de quién? De Yeshua, quien fue también llevado fuera del campamento. Ajá. Ahí fue sacrificado fuera del campamento. Como está escrito, dice, por eso también Yeshua padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. La que sigue, por favor. Fíjense, esa es una imagen ¿de dónde? Har Haseitim, el monte de los olivos. Fíjense, según la Mishnah, esto lo dice la Mishnah, no me lo he sacado de la manga. La Mishnah dice que en tiempos de los templos, de los dos primeros templos, la pará adumá era sacada de los 3 campamentos. Eran 3 campamentos. ¿Sí lo sabía? ¿Cuáles eran los 3 campamentos? Era el Mishkan o el templo, ¿eh? Ese era el primer campamento. Y después, el otro campamento, ¿cuál era? Donde estaba Moshe y Aarón. Ajá. Y el tercer campamento era el de los Bene Israel. Sí, el de los levitas era el campamento 2. Y el tercero era de los Bene Israel, ¿verdad? De los hijos de Israel. Entonces, los 3 campamentos eran esos. Entonces, dice la Mishnah que el sacrificio se hacía en el monte de los olivos. Eso está escrito aquí, mire, en la Mishnah, en Pará 3, 6, 7. Pueden checar Lucas. A ver, vamos a leer. Alguien que me lea Lucas 22, 39, 54. Hermano Félix, ¿puede? Y hermano Francisco, después de Félix, ¿me puede leer Zacarías 14, 4? Si es tan amable. A ver qué dice Lucas 22, 39. No todo, ¿verdad? Algunos cuantos versículos. Sí, hermano. Gracias. Lucas 22, 39. Luego salió y se retiró como tenía por costumbre al monte del huerto de los olivos, y sus discípulos también fueron con él, tras él. Al llegar al lugar, le dijo, oren para que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando con temor oraba con mayor intensidad, de manera que su sudor era como espesas gotas de sangre, y se postró en tierra. Después se levantó de su oración y se dirigió hacia sus discípulos. Hasta ahí, hermano, está muy bien. Gracias. El relato termina en que ahí es apresado, en el Monte de los Olivos. Y precisamente en el Monte de los Olivos va a ser su regreso. Y vamos a leer Zacarías 14:4. ¿Qué dice? Hermano Francisco. El relato lo entiendo que es cuando Israel se ha rodeado por las naciones que estarán en esa guerra contra Israel. Para terminar, a Israel, el 14 dice 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente y al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí está, gracias hermano. Increíble, hermanos. O sea, en el Monte de los Olivos, el Mesías se acostumbraba a orar, ahí fue capturado y ahí va a ser su regreso. ¿A eso le llamamos la guerra de la Macedonia? Pues no. Eso no existe en la Torá. Es otro tema, hermano. Luego lo vamos a tratar. Sí, es otro tema. Sí. Bueno, vamos a continuar. Fíjense, había 4 elementos que se echaban al fuego. No nada más la pará adumá, la vaca roja, era quemada, sino también está escrito que es eres, o sea, madera de cedro. El esop, ¿qué es un esop? O hisopo, ahí está la ramita. Shenitolat,
Era un hilo carmesí. Y Maim Haim, aguas vivas, que eran tomadas en un recipiente, así como vemos en la imagen. Estos 3 elementos que vemos aquí eran echados al fuego y todo se hacía cenizas, hermanos. ¿Cómo era la purificación? Tomaban estas ramitas, otras ramitas, ¿verdad? Mojaban esas ramitas en este recipiente. O sea, todas las cenizas eran mezcladas en agua. Entonces, con las ramitas, vamos a imaginarnos que esto es una ramita, hacían esto. Se echaban agua a los utensilios para purificarlos, a las personas, ¿sí? Y de esa manera era la purificación que se hacía. Pero todo eso tiene un mensaje muy simbólico. Todo eso tiene un mensaje simbólico, no nada más porque sí. No se comprende por qué se hacía, pero cuando analizamos y llegamos a ese nivel Sot, cuando alcanzamos ese nivel Sot, exultamos al Eterno, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Fíjense, si aplicamos la gematría a las palabras Maim Haim, aguas vivas, nos da un valor que tiene un impacto espiritual. 14. Este número es muy poderoso, hablando espiritualmente. Sí, ya habíamos dicho, cuando reducimos también el número, se eleva espiritualmente. Cuando se reduce teosóficamente, el número se eleva. Pero 14 también es poderoso, porque ¿a qué hace alusión? A las 14 generaciones. Al 14 de Nisan. Fíjese, hermano. Al Mesías. Al Mesías. Fíjense, de Abraham a David, 14 generaciones. De David a la deportación a Babilonia, 14 generaciones. De la deportación a Babilonia a Yeshua, 14 generaciones. Por favor, hermana. Dice que en el cedro es un simbolismo del emblema de la eternidad, porque siempre es verde, madera fragante y duradera. Y el rápido crecimiento, así nos habla de Juan 19:7. Así es, gracias, hermana. Miren, vamos a regresarnos a la otra diapositiva. Fíjense, el madero de cedro, el madero donde murió Yeshua. Esop lo voy a dejar pendiente para más adelante, pero también tiene un significado bien profundo. Shenit Olat, ¿qué le pusieron los romanos a Yeshua cuando era golpeado, cuando era insultado? Aparte de la corona de espinas, ¿qué más? Una túnica escarlata. Una túnica escarlata. Ahí está, mire. Ahí está lo que significa, lo que significan los elementos que eran quemados. El agua, ¿qué significa el agua? Pueden ser las lágrimas, el agua viva, él decía. ¿Qué le dijo a la samaritana en el pozo? Si tomaras del agua que yo te daré, jamás te daría sed. Es una invitación, vengan y tomen el agua que yo les doy. Es una invitación que sigue vigente, que sigue resonando en nuestras vidas. ¿Cómo le hacen los judíos que no creen en Yeshua? Están temeim, están siendo impuros, están impuros. Ya no hay vacas rojas, ya no hay templo para sacrificar la vaca. Sí. ¿Qué dice la parashá? Que aquel que no se ha purificado, ¿qué pasa? Va a ser cortado del pueblo de Israel. Entonces, si no creemos en Yeshua, estamos impuros. Por eso, cada vez que vamos a alguna fiesta o algo así, tenemos por mandato ser purificados en aguas vivas. Así es. Sí, son aguas vivas. Así es. Vamos a continuar. Ok, vamos a brincarnos esa. 14 es la gematría de David. 14 es la gematría de David. El nombre de David contiene las letras Dalet, Bab y Dalet. Ajá. En total, ¿cuánto nos da? 14. Vamos a la que sigue.
Ahí está, mire de lo que hablábamos. Si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría Maim Haim, agua viva. Ahí está. Por si lo quieren apuntar, Juan 4:10 al 14. Y fíjense, 14 también. Ok. ¿Ya lo apuntaron? Juan 4:10 al 14. Ok, vamos a continuar. Fíjense, si aplicamos la gematría a Maim Haim y a Afar, polvo, o sea, la ceniza que era mezclada en el agua viva, y se mezcla, ¿qué nos da? 4, hermanos. Si se mezcla la ceniza de la vaca roja, ¿qué nos da? Yeshua, hermanos. La ceniza es Yeshua. La puerta, hermanos. ¿La puerta qué? A la purificación. La ceniza de la vaca roja es Yeshua, hermanos. Nuestra purificación. Es una invitación a mantener la fe en Yeshua. ¿Qué? Qué hermoso, hermano. ¿Me repite el versículo? Salmo 51, 7. Y es que que estaba en pecado. Y tenía que ser purificado. Y él decía con hisopo. El rey sabía que él había cometido esa falta. Y él se acuerda y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mis pecados. Así es. Y dice, no quites de mí tu santo ruaj. Vuelve el gozo de mi salvación. Había perdido el gozo. Sorprendente la palabra, hermanos. Increíble, Baruch Hashem. Baruch Hu, Baruch Shemo. Sí, eso es un ticún. Carito, la ceniza de la vaca roja es ¿qué? Afar. Ahí está. Afar es polvo, ceniza. El hombre fue tomado del afar min hadama, del polvo, de ceniza. Vamos a la siguiente. Ahora sí, ¿qué significa el hisopo? Hisopo. Es una planta espiritualmente particular. Ya vimos para qué sirve, para purificar. Con ese hisopo también mancharon de sangre los postes en Pesaj, cuando salieron de Egipto. Es la primera vez que se utiliza ahí, ¿verdad? Es la primera vez que se utiliza el hisopo, exactamente. ¿Y qué relación tiene con el madero? Perdón, hermana, ¿iba a comentar? O sea, saliendo un poquito hasta la fecha, es una planta que es buena para nuestra salud. Así es, sí. Sí, no sé de herbolaria, pero estaría bien investigar. Ajá, así es. Sí, fíjese. Bueno, entonces, ¿qué representa Pesaj? ¿Qué representa? Que se hayan manchado los postes de las casas con hisopo en relación al madero. Sabemos proféticamente que ahí en el madero se manchó con el hisopo de sangre también. Así es. Ok, vamos a la que sigue. Fíjense, hisopo. Si utilizamos, si descodificamos esta palabra hebrea, se pueden encontrar palabras bien interesantes. ¿Sí? Bo. Aquí tenemos la Bet, la Bab y la Aleph. Bo. Si descomponemos esa palabra, hisopo, tenemos Bo, que significa ven, vengan, entra. ¿Entra dónde? A la puerta. Él es la puerta. Y tenemos Bas, Bet, y Zain, Bas, que significa despreciado. Fue despreciado el Mesías.
Bas proviene de bus, que significa desprecio. ¿Qué dices? Isaías 53:3. ¿Alguien que me ayude a buscarlo, por favor, y a leerlo? Hermana Hanna, ¿me puede ayudar a leer Isaías 53:3, por favor? Isaías 53:3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción, y como uno de ellos, de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo todo está conectado. Toda la escritura está conectada con el Mesías. Toda la Torá nos habla de Yeshua. Fíjense, tenemos también Shenit Olat, el hilo escarlata. Y como lo comentábamos, los romanos le pusieron un Meil Shani, una túnica escarlata. También si aplicamos la gematría a estos términos, encontramos algo interesante. O sea, están relacionadas numéricamente con el número 6. ¿Sí? ¿Qué significaría el número 6? Regresamos al Adán, la creación del hombre. Entonces, no es una casualidad que se haya llamado Adán, o que la humanidad también se denomine como Adán, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Adumá proviene de Adán, era lo que ya les comentaba, ¿verdad? O sea, la polisemia, o sea, Adán también significa humanidad, significa tierra, rojo y la sangre. Y todo esto es profecía mesiánica. O sea, el sacrificio fue por la humanidad. La tierra, el afar, la ceniza. La ceniza se hizo para purificar a toda la humanidad. Rojo, la vaca, la pará, Adumá, y la sangre. Su sangre fue un sacrificio único que es comparado con todos los sacrificios que se hacían en el Mishkan. Un solo sacrificio para todo. Vamos a la que sigue. Ajá. ¿Con qué estaba cubierto? ¿Estaba cubierto con una tela? Una mezcla de telas. Ajá. Del Tolat Shani. Números 4:8. Dice, ellos extenderán sobre estas cosas una tela escarlata. La cubrirán con una piel fina y sacarán las varas. Así es. También de la tela escarlata, exactamente. Ahora, ¿qué dice ahí, hermanos? Es en hebreo pictográfico, ¿eh? Adán. ¿Qué nos dice el hebreo pictográfico? ¿Qué nos dicen los pictogramas? El sacrificio de la vaquita. Esta es una puerta. Una puerta. Y la Mayem, aguas vivas. Adán. O sea, en el nombre de Adán ya estaba codificada el sacrificio de la vaca roja. Ya estaba codificado el sacrificio de la vaca roja. Vamos a la que sigue. Bueno, y esto es un resumen, ¿verdad? De lo que ya hemos hablado. O sea, la pará humana sacrificada, era sin defecto. Y de Yeshua está escrito, Primera de Pedro 1:19, sin mancha y sin defecto. La pará humana sacrificada fuera del campamento. Y está escrito en Hebreos 13:12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Las cenizas de la pará humá, del madero, del Shenit Olat, o sea, el hilo escarlata, y del el hisopo, eran mezclados con aguas vivas para purificar. ¿Y qué dijo Yeshua? El que no nazca del agua y del ruaj no puede entrar en el reino de Elohim. El sumo sacerdote se impurificaba
De hecho, todos se impurificaban. El que quemaba la vaca, el que tomaba las cenizas, todos los que tenían interacción con esas cenizas se impurificaban. Entonces, ¿cómo algo que purifica al tamé puede impurificar al tajor? ¿Sí me expliqué? O sea, ¿cómo? Así como ese mandamiento es un hoc, ya dijimos que es un hoc, es inexplicable. También a veces el sacrificio de Yeshua parece inexplicable. Es un hoc el sacrificio de Yeshua. Yo no lo entendía. ¿Por qué era necesario que el Mesías padeciera aflicción? Para purificarnos, para expiarnos. ¿Por qué? Ahora lo entiendo. Es un hoc también. Y quiero que nos llevemos este mensaje, hermanos. Que ya no hay más purificación, ya no hay más cenizas de la vaca roja. Si nos impurificamos, ¿cómo vamos a llegar? Gracias, hermanos, por su atención. Shalom.